tenemos para tocar todos los temas. Daniel Lipovetsky, capo, total. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo estás? Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda todo? Platense, el amigo, ¿sí? Ah, bueno, Calamar mal, ¿eh? Platense Nacimiento. Hincha de Estudiantes de Gimnasia, no me acuerdo. No, soy de Boca, mirá, acá atrás se ve, mirá, una pintura de la Bombonera, mirá, ahí se ve. Ah, la Ahí mitad está. de la cancha, eso. Ah, la mitad. No, porque no. yo soy hincha de Estudiantes y jugué al básquet toda mi vida en Gimnasia, ¿sí? Mira. ¿Sí? Daniel, contame cómo estás viendo. Gimnasia tiene una gran tradición basquetbolista, ¿no? Claro, Basquetbolista. en ese momento ganábamos todo, ¿sí? Sí. Fue la época que ganamos todo, campeonato metropolitano, campeonato sudamericano, fue una cosa increíble. Hoy no, la realidad es otra, pero bueno, de cualquier manera me quedó todo ese recuerdo imborrable, ¿no? Imborrable. Dani. Grandes equipos. ¿Era la época de Metcalf y Mel Daniel, no? Sí, claro. Es decir, yo jugaba, Grandes él nombró a Metcalf. Fito también jugaba al básquet. Es decir, yo jugaba de base. Cuando llegó Metcalf, y Daniel te puede dar, Clarence Metcalf, andaba todo el día con la pelota en la mano, pero todo el día, te quiero decir, en la calle, en todos lados. Yo me fui a jugar a Estudiantes, me fui un año, porque no iba a jugar nunca con Metcalf de base. Es decir, además un equipo, Metcalf, Carlos Peinado, que era un uruguayo, Mel Daniel, Germán Haller. Era increíble. Tremendo. Tremendo, Cali López. Lo que jugaba Metcalf. No. Una cosa de locos. No, fue el mejor base que yo, digo, Gimnasia, por ejemplo, tuvo, en esa época venían americanos que eran, viste, Top ten. Pero Clarence, sí, era terrible, era un jugador increíble, ¿sí? ¿O no, Daniel? Tremendo, mirá, te digo, de los mejores bases que vi en mi vida. Una Por cosa supuesto. impresionante. Y Alberto. Bueno, Alberto también, por Claro, supuesto. querido. Yo lo he visto hacer cosas maravillosas. No, pero al lado de Metcalf, ¿me entendés? Estaba para atarle las zapatillas. Por eso me fui a jugar a Estudiantes, y en Estudiantes jugaba con el negro Crevi, el padre Agustín Crevi. Mira. Sí, claro, y con un montón de amigos que todavía mantengo. Daniel, contame cómo estás viendo la política, cómo estás viendo la situación de la provincia de Buenos Aires. Venimos a hablar con Guillermo Moreno, ¿sí? Él habla mucho de Axel Kicillof, ¿sí? Es decir, lo tiene como una de las referencias, hacía referencia a lo de Cristina el otro día, lo que dijo Cristina el sábado, y a lo que pasó ayer en la Casa Rosada con la presencia de Ritondo y Santilli en la Rosada, ¿sí? De alguna manera definiendo cuestiones que tienen que ver con lo político electoral de cara a lo que viene. Contame cómo ves todo esto. Bueno, veo por supuesto una entrega. Primero voy a lo que me toca más de cerca, que es de alguna manera el partido que fui uno de los fundadores, que es el PRO, ¿no? Sí, claro. Participé de su fundación en el 2003 y veo una entrega, una capitulación total del espacio, entregándose, por supuesto, a la Libertad Avanza, ¿no? Esto ya es un proceso que lo veníamos viendo casi desde el momento que ganó Milei, primero con algunos dirigentes, como la presidenta en el momento del partido, que era Patricia Bullrich, yéndose directamente al gobierno, y otro sector que de alguna manera se hizo socio, quiso ser socio de Milei y fue casi un socio no querido, ¿no? El PRO durante todo este proceso, sosteniéndole montones de sus políticas, algunas realmente de alguna manera muy cuestionables, como defender el veto a la ley de movilidad jubilatoria y a la ley de financiamiento universitario, ¿no? Yo se lo debatí en su momento a Mauricio, que ese no era el camino, que además, por supuesto, no eran los valores fundacionales del PRO, no son los de la Libertad Avanza, sin lugar a dudas. Nosotros no planteamos de ninguna manera la desaparición del Estado, sino un Estado que funcione mejor, más eficaz, más eficiente. Nosotros creemos en la educación pública, en la salud pública, cosas que por supuesto que Milei no cree, ya lo ha dicho, él es un topo para que vino a destruir el Estado. Entonces, desde ahí el camino no era el correcto. Bueno, y todo ese proceso llevó luego, por supuesto, al enfrentamiento que vimos en la ciudad de Buenos Aires y ahora a este acuerdo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, casi paradójico, ¿no? Porque vimos el domingo en el Te Deum, en la Catedral Metropolitana, a
a Milei faltándole el respeto al jefe de gobierno del distrito más importante desde el punto de vista de la población y económico que gobierna el PRO, de los 3 que gobiernan, el más importante sin lugar a dudas, no quiero ser peyorativo ni para Chubut, que gobierna Nacho Torres, ni para Entre Ríos, que gobierna Rogelio Frigerio, pero sin lugar a dudas la ciudad de Buenos Aires es un distrito muy importante por el peso que tiene. Y Milei le faltó el respeto a Jorge Macri, y a pesar de eso, con esa falta de respeto tan terrible, al otro día se sentaron a negociar y acordar. Realmente eso implica un nivel de arrastre, digamos, de alguna manera. De arrastramiento, sí, tal cual. Sí, ese es el término, que realmente a mí me da vergüenza ajena, y por supuesto que uno lo ve con mucha tristeza. Mucha tristeza. Porque más allá de ser una capitulación expresa, es decir, vos venís de una situación muy compleja que pasó horas antes, digamos. Es decir, dejarle a un tipo con la mano extendida, ¿sí? Es terrible. Cuando uno es el presidente y el otro el jefe de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, digamos. Lo vio el mundo entero, digamos, ¿sí? Tremendo, Alberto. Y todas las barbaridades que se dijeron en la campaña, ¿no? En la campaña de la ciudad, los vimos. Realmente es inexplicable lo del PRO. A ver, pasa que cuando uno... vos tenés dos caminos cuando sos dirigente de un espacio político o participas de un espacio político que no gobierna, ¿no? Una, por supuesto, seguir, digamos, querer estar cerca del poder, la desesperación de estar cerca del poder, aunque no lo tengas vos, porque no es el partido que está hoy gobernando. O la otra es sostener los valores, las ideas que uno de alguna manera sostiene, y por eso integra ese espacio político. Bueno, lamentablemente muchos dirigentes del PRO prefieren estar cerca del poder aunque no representen sus ideas o tengan que comerse sapos como el que se acaba de comer. Macri sería uno de ellos en este momento, y yo, por supuesto, y hay otros dirigentes que no lo coincidimos y que creemos que hay que estar defendiendo las ideas por las cuales uno de alguna manera se compromete en política. La verdad que yo no me comprometo, no hago política para tener un conchavo o tener un laburo, sino por supuesto porque creo que hay ideas que se pueden plasmar para ejecutar, para mejorar la ciudad, la calidad de vida de los argentinos. Santiago Avero dice, estaría bueno que los gobernantes conozcan la provincia, pero Frigerio es un gerente, está rompiendo la provincia. Gladys Velázquez, terrible la traición, trombeta a los amigos todos, a los enemigos, Jorge Macri ni la justicia. Mentira, esto no es así, no funciona así. No es mirando, ya está, ya los cagó a pedos el obispo, dice Noé Miranda. Dejen de colgarse de Milei. No nos estamos colgando de Milei. Precisamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Digamos, está bueno que la gente participa y nosotros interactuamos mucho con el chat, ¿sí? Aun cuando está lleno de bots y de trolls, ¿sí? Pero de cualquier manera uno ya a esta altura más o menos ya sabe por dónde viene la mano, ¿sí? No tienen valores el PRO. Por ejemplo, son... es decir, tienen muchos valores. Daniel es un ejemplo, lo conozco de hace mucho. Ha ocupado todos los cargos, ha ocupado lugares relevantes y los sigue ocupando y seguramente los va a seguir ocupando en el futuro, precisamente porque tiene un montón de valores, ¿sí? Es decir, y él sabe que yo no soy una persona que comulgue con el PRO, yo soy peronista y él es del PRO. Sin embargo, nosotros sabemos entender cuáles son los lugares comunes que tenemos que transitar para construir una Argentina mejor. De eso se trata, ¿sí? Ese es el camino, yo creo, me parece que vamos hacia ahí. Yo creo que no se va a ver tan plasmado esto en este año, que es una elección legislativa y de alguna manera cada espacio puede decir, bueno, yo compito porque quiero de alguna manera tener representación parlamentaria desde un lugar determinado, pero sin lugar a dudas yo creo que vamos camino al 2027 a alguna división de este tipo, ¿no? Entre los que estamos, digamos, defendemos las ideas más vinculadas con resolver el problema de la gente, con defender la democracia. ¿Qué crees que va a pasar? Y los que están más cerca del fascismo, ¿no? Porque claramente esto es un gobierno que por ahora, no quiero decir que sea fascista, pero que casi. Daniel, ¿qué va a pasar en octubre en la provincia de Buenos Aires? Teniendo en cuenta que el 7 o el 6 de septiembre hay elecciones, porque se desdoblaron en la provincia.
¿cómo te imaginas el escenario? Digo, hablo de la provincia porque vos la conocés muy bien, vivís en La Plata y además has sido representante de la provincia de Buenos Aires en el Congreso y en todos lados. Digo, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo lo ves? Mira, tenemos dos elecciones que van a ser muy distintas y diferentes, te diría. La primera es la de septiembre, que mismo decías, donde se van a elegir concejales y diputados o senadores provinciales. Van a ser 8 elecciones distintas, pues son 8 distritos, 8 secciones electorales, cada una con sus propias características. Ahí el debate va a ser si se puede localizar esas campañas vinculándolo con las problemáticas de cada sección, o se nacionaliza, ¿no? Seguramente el gobierno va a tratar de nacionalizarlo, como lo hizo en la ciudad de Buenos Aires, y hay otros como nosotros que creemos que cuando se eligen concejales y legisladores locales hay que tratar los problemas vinculados al municipio o al conjunto de municipios que pero englobe ¿cómo van a resolver el tema con, por ejemplo, con Ritondo? Ritondo, representante del PRO en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Uh-huh. Bueno, a ver, seguramente el PRO no sé cómo lo va a resolver con Ritondo y con la Libertad Avanza. Lo más probable es que entregue gran parte de sus listas, porque sin lugar a dudas van a ejercer el derecho de ser el oficial. No, pero ¿y vos dónde te vas a poner? Nosotros vamos a construir una alternativa distinta. En eso estamos. En la ciudad, en mi ciudad, en La Plata, nosotros tenemos un bloque de concejales, sí, que integran la UCR, el PRO, digamos, el equipo que trabaja conmigo, que somos del PRO, pero no el PRO mileísta, claramente, y que estamos más vinculados con las ideas de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, ya lo vimos en esta última elección. Y también se han sumado la coalición cívica, el GEM, los socialistas, y seguramente sumaremos algunos importante, otros sectores, digamos, un espacio importante, sí. Esa es un poco la idea. Veremos si la UCR, por supuesto, va toda en conjunta, porque hay un sector que está más cercano, lamentablemente, al gobierno nacional, a pesar de todo lo que ha dicho Milei sobre los radicales. Pero bueno, es un problema de ese sector. Pero hay una gran parte de la UCR que seguramente va a trabajar con nosotros en una propuesta de alternativa, que me parece que en definitiva, a ver, siempre hay un sector de la población que no va a querer votar ni la propuesta del kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, de Cristina y Axel, si es que finalmente terminan yendo juntos, y tampoco van a ir con la propuesta de la Libertad Avanza y el PRO, y en ese marco creo que nosotros podemos proponerle a la ciudadanía una alternativa que sea de cambio, de mejora, porque sin lugar a dudas, te hablo particularmente de mi ciudad, de La Plata, hay un montón de cosas para mejorar, la ciudad no está bien, no de ahora, pero la gestión hoy de Julio Lac tampoco ha resuelto los problemas de los platenses, y en ese marco me parece que podemos proponerle un cambio a los platenses, a los bonaerenses, que no sea ni el que propone el peronismo, kirchnerismo, ni el que propone la Libertad Avanza con el PRO. Digo, yo estoy hablando con vos en carácter de dirigente nacional, un tipo que está mucho más allá de los límites de la provincia de Buenos Aires o de La Plata. Gladys Velasco dice, el PRO va muriendo. Indudablemente, digo, este tipo de abdicaciones, como las que pasaron ayer, que además se expusieron, porque además salieron a hablar con la prensa, apenas salieron a la Casa Rosada, a mí me dio mucha vergüenza. Yo lo conozco a Ritondo y lo conozco a Santilli, por lo tanto, a vos también, ¿sí? El PRO va muriendo, pero bueno, hay otros espacios que tienen una misma ideología que están por afuera de lo que proponen Ritondo y Santilli, que es centreísta. Para que vean, hasta Kicillof se está viniendo a la Libertad Avanza. Mentira, dice Noé Miranda. Emelic Lorien, no. Capo, él vino sí también a destruir la inflación y la corrupción. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿sí? ¿Qué personajes? Manes. Con Facundo vamos a hablar en cualquier momento, ¿sí? Mira, bueno, Facundo también es un gran dirigente que se acaba de lanzar por fuera de la UCR, porque es cierto que la UCR, con todas estas idas y vueltas, ha desempeñado un papel, el bloque de diputados nacionales de la UCR ha desempeñado un papel realmente de ser el furgón de cola del kirchnerismo, del mileísmo, le ha defendido un montón de cuestiones realmente inexplicables para mí, teniendo en cuenta lo que representa la UCR como un partido centenario.
y en ese marco Facundo se lanzó por fuera de la Unión Cívica Radical. Creo que es un buen candidato para octubre, porque yo te respondí sobre septiembre, pero no te respondí sobre octubre. La elección de octubre es muy distinta a la de septiembre, porque además se vota con boleta única. Recordemos que la de septiembre se va a votar con la boleta papel común y corriente que conocemos todos. Y por lo tanto la de octubre va a ser una elección donde seguramente las cabezas, digamos, la importancia de quién encabece es muy importante desde el punto de vista del nivel dirigencial, y creo que Facundo Manes puede representar en ese marco un buen candidato donde podemos ayudarlo a que esa construcción de una alternativa sea viable. La verdad que seguramente el que me está escuchando dice, bueno, pero acá las alternativas nunca en la Argentina van, acá va la polarización. Mira, el mejor ejemplo de que no es así lo ha demostrado Milei. Milei en el 2021 rompió esa polarización que había en ese momento entre Juntos por el Cambio y el peronismo, kirchnerismo, y se posicionó como tercera fuerza y terminó siendo presidente. Por lo tanto, está claro que hay un espacio para construir alternativas y bueno, vamos a trabajar para eso, ¿no? Acá hay alguien que recuerda la ley de alquiler, la gente no se olvida, ¿sí? Nada, digamos, te adjudican a vos responsabilidad por eso, ¿sí? ¿También? Sí, a ver, yo no sé quién habrá escrito, pero le mandamos un saludo, pero de todas maneras, mira, si vos le preguntás hoy a los inquilinos cómo están hoy, si están mejor o peor, la mayoría te va a responder que peor. Todos los días me escribe gente diciéndome que ya no puede pagar más el alquiler, que se tienen que volver a la casa de sus papás o se tienen que ir a otro lugar más alejado de donde trabajan para poder pagar el alquiler. Los alquileres están por las nubes. Los salarios, por supuesto, no han aumentado. Por lo tanto, la verdad que no deberían olvidarse de quién gobierna hoy. Lo que la están pasando mal es culpa del que gobierna hoy, que además derogó la ley de alquileres por decreto, lo cual no es absolutamente inconstitucional. Mirá, la ley yo creo que nosotros buscamos aportar para que los inquilinos puedan tener una mejor situación. Y creo que venía a resolver algunas cosas. Después, por supuesto, en otras no funcionó, con un montón de leyes que no han funcionado en algunos aspectos, pero tenía que ver con un contexto muy Santiago Avero dice, la ley está bien, claro. Pero con la inflación anual es imposible con cualquier gobierno. ¿Sí? Así es. Coincido. La verdad que cuando nosotros la sancionamos, la inflación era de un 20% anual, y cuando la ley entró en vigencia y empezó a regir, que fue post pandemia, la inflación se disparó muchísimo, y desde ahí ninguna legislación podía resolver por lo menos ese problema. Después había otro problema que sí la ley resolvía, como por ejemplo lo que tenía que ver con los altos costos que tiene un inquilino cuando ingresa a la vivienda. Esto tiene que ver con cuántos meses de depósito te piden, cómo te devuelven el depósito cuando termina el contrato, qué pasa con las reparaciones urgentes, un montón de cosas que la ley realmente resolvía, y que bueno, lamentablemente mi ley la derogó totalmente, y hoy hay muchos inquilinos que están indefensos frente a situaciones que realmente no las pueden resolver, porque está claro que la relación entre inquilino y propietario, siempre por supuesto el que tiene la capacidad de decisión es quien es el locador, ¿no? Sin lugar a dudas es una relación desigual, como hay muchas relaciones desiguales que el derecho las quiere resolver, como por ejemplo entre el trabajador y el empleador, ¿no? Y por eso existe el derecho al trabajo, a pesar de que Milei lo quiera derogar, ¿no? Daniel, te hago una consulta. Supongo que no tendrás nada bajo el colchón, como le pasará al 99% de los argentinos. Pero el tema del blanqueo, cuando lo menciona Caputo así, y si alguna vez has tenido que pagar salario, no sé cómo será, cómo habrá sido tu actividad antes, sí, ¿qué te hace sentir eso? La verdad que Caputo es un caradura, ¿no? Digamos, aparte de salir a pegarle a Darín, además, ¿no? Que Darín, sí, más allá de lo que dijo del precio de las empanadas, dijo, lo más importante es que dijo, hay muchos argentinos que la están pasando muy mal. Eso es lo más importante que dijo Darín. Y en realidad ejemplificó con el precio de las empanadas, porque en definitiva, este es el modelo económico de Milei hoy. Sueldos por el piso con precios carísimos. Yo lo que digo que es Belindia, ¿no? Precios de Bélgica con sueldos de la India. Y este es el modelo económico que hoy tenemos, y por eso hay tanta gente que, como dice Darín, que la está pasando tan mal en ese marco. Y el propio gobierno lo reconoce, porque claramente si le pone un techo a la paritaria del 1%, cuando vos tenés como mínimo una inflación del 2% mensual, mínimo, está claro que el que me está escuchando sabe que las cosas aumentan mucho más que el 2% por mes, sin lugar a dudas, todos los meses los asalariados, los trabajadores, pierden un poquito más frente a la inflación. Lo que pasa es que lo salieron hablar de los dólares del colchón es casi una provocación, te diría. Sí, claro. Digo, lo que pasa, el tema de Darín
Es decir, aquellos que están con el gobierno y demás salieron a darle volumen, porque lo que dice Darín tiene trascendencia, porque es un tipo que además no tiene mácula, no es un tipo que ha estado involucrado con situaciones extrañas o fuera de su profesión. El tipo ha sido un profesional en lo de él, es una figura acá en España, en muchísimos lugares. Por lo tanto, bueno, es decir, que Darín diga esto tiene un peso específico propio, por eso les molesta tanto, ¿sí? Por eso sí, claro, sin lugar a dudas, y además viene de clavar un éxito impresionante como el del Eternauta. Claro. Es emocionante, más allá que la trayectoria de Darín trasciende el Eternauta, pero digámoslo que ha sido una serie realmente espectacular, que la vieron en todo el mundo y que además está nuestra, ¿no? Los que hemos leído el Eternauta de chicos, yo por lo menos lo leí hace 30 en formato de historieta, sí, claro. Hace muchos años. La verdad que verlo ahora en el formato cine o serie es realmente muy lindo. Claro, es decir, es mucho más fácil decir que Darín es kirchnerista antes de analizar lo que dijo realmente Darín, ¿sí? Bueno, pero hoy lo escucho a Daniel y tiene un discurso más ligado al peronismo que a esto. No quiero quitar mérito a tus raíces, pero te veo más. Digo, ¿qué pasó? ¿Por qué han acompañado tanto esto? No digo vos, pero ¿por qué han acompañado tanto? Esto que era un perjuicio de la gente, estaba clarito cómo venía la mano. Y mira, porque yo creo que es esto, ¿no? Mira, el PRO, yo creo que tiene que ver con el propio origen del PRO. Voy a hacer un análisis sociológico, ¿eh? Quizás no des para el programa, pero bueno. El PRO nació como un partido siempre exitoso y cerca del poder. Porque prácticamente desde que se fundó en el 2003, le fue muy bien en las elecciones y por lo tanto siempre tuvo poder. Por lo tanto, y fue ganando elecciones, gobernó la ciudad muchos, 16 años, la sigue gobernando, y gobernó el país, y por lo tanto, cuando empieza a perder ese poder, por un montón de razones, incluido un mal gobierno que se hizo en la nación, muchos dirigentes se sintieron huérfanos de estar lejos del poder. Entonces, cuando te sentís lejos del poder, bueno, en ese marco, lo más sencillo es acercarte al poder a cualquier costo, y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Un dirigente que no importa la idea, no les importan las ideas, no le importa si están de acuerdo o no con lo que dice Milei, pero que en definitiva quieren estar cerca del poder, y por eso esta capitulación. Mirá, nosotros hemos visto, yo tengo muchos dirigentes, algunos los hemos nombrado en esta nota, que se rasgaban las vestiduras con la ley de medios. Se rasgaban. No, el ataque a la libertad de prensa, tremendo. Se rasgaban las vestiduras. Además, hay una diputada nacional que es del PRO, que hasta tenía una fundación que defendía eso. Y ahora callan ante los ataques permanentes de Milei a los periodistas, que dice que no se los odia lo suficiente, que aparece un informe de la política de inteligencia de Alconada Mont diciendo que la CIDE va a espiar a los periodistas que erosionen la imagen, por ejemplo, de la ministra Patricia Bullrich, y te quedás callado. Entonces está claro que no defendía ni ideas ni valores, no le importaba la libertad de prensa, sino la expresión, sino que en realidad se posicionaron ahí solamente para hacer un uso político. Bueno, ahí a mí no me van a encontrar. Daniel, charlemos más seguido. Dale, te mando un abrazo. Con gusto, saludos por ahí. Gracias, abrazo. Adiós. Gracias, Alberto. Chao. Bueno, Daniel Lipovetsky, interesante, ¿o no? No sé si no te dejó algún titulito, ¿viste? No, pero por eso impresionante el tipo. Pero por eso lo convocamos, ¿me entendés? Ahora después nos preguntamos por qué la consecuencia. Es muy simple. O sea, ¿por qué la consecuencia de qué? Es que llegó Milei, o podría haber sido cualquier otro. Hay una consecuencia de esto.